Buen día, aprendices. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre lo que es las normas de calidad y empezaremos con un breve resumen de parte de lo que ya hemos estudiado y de lo cual ya tenemos algo de dominio. Nuestra competencia que busca conocer la normatividad legal de una empresa para poder diagnosticarla, tenemos que empezarlo desde el análisis de la legislación general colombiana. En primer lugar, pues ubicaron el Código de Comercio, un decreto que aunque tiene muchos años de vigencia, desde 1971, define las principales actividades comerciales y cómo opera actualmente para quien figura como comerciante. Es importante que recordemos que comerciante, según el código, serán todas las personas que profesionalmente ocupan alguna de las actividades que se consideran mercantiles y que ese título se va a tener así no se haga directamente la actividad, sino que se tenga alguien que lo represente. Es importante que recordemos el tema de las obligaciones. Las obligaciones como tal se pueden resumir en estas cuatro, donde hablamos de que debe haber un registro mercantil, que debemos de hacerlo ante las cámaras de comercio, llevar un proceso contable y unos libros contables y unas actas que también deben de ser registradas ante Cámara de Comercio, y también llevar pues un control de todos los documentos que puedan servir de soporte a la actividad de la empresa. Estaríamos hablando de todos los archivos de correspondencia u otros. Como una obligación, se considera entonces que un comerciante no debe realizar competencia desleal. Entendiéndose esta, cualquier acto que busque confundir al usuario o al consumidor para que prefieran el producto del comerciante en vez de la competencia, y de pronto de denigrar de alguna forma a la competencia y generar una mala imagen, también es considerado como tal un acto de competencia desleal. En apartados siguientes de ese mismo decreto, pudieron ustedes trabajar los tipos societarios o lo que es la figura de las personas jurídicas. Debemos recordar entonces que son 5 tipos de sociedades que están pues figurando como sociedades constituidas en nuestro código, que están activas. Sería la sociedad colectiva de un alto nivel de responsabilidad que se enmarca en un proceso de confianza, normalmente familiar, que va acompañado con las palabras al final de y hermanos y compañía, que debe estar constituido por un nombre y un apellido de las personas o en su defecto solo el apellido, que la responsabilidad es ilimitada, que puede tener varios socios, no tiene un límite definido, que normalmente son pocos. Requerirá de una escritura pública para su constitución. Creo que ahí están resumidas las principales características. También encuentran en el código lo que son las sociedades limitadas, aquellas que tienen un máximo de 25 socios y debe de tener un mínimo de 2. Normalmente no pueden cambiar ese número a más de 25, así haya algún tipo de situación, o implicará que él tenga que cambiar a otro tipo societario. Su responsabilidad no es tan grande como la colectiva, que responde ilimitadamente, sino más bien limitada, y se entiende limitada a que si en primera instancia colocó un monto, cuando haya que responder y el dinero pues de la empresa no es suficiente, pues tendrá que colocar un monto igual, ¿sí? Sin afectar muy fuertemente el patrimonio. Eh, este tipo societario también se constituye por escritura pública ante una notaría y deberá llevarse ante Cámara de Comercio para hacer el registro mercantil. Las sociedades anónimas
que son muy conocidas por su apellido SA, son aquellas que tienen gran acumulación de capital, tienen mayor cantidad de obligaciones para responder y salvaguardar estos bienes, como es tener revisor fiscal, necesidad de aprobación para la emisión de las acciones, tener mayor control directamente de la DIAN, porque en la mayoría se van a considerar autorretenedores. Entonces implicará tener un cuerpo administrativo un poco más robusto. Estas sociedades, mínimo constituidas con 5 accionistas, y es infinito. Al ser sociedades anónimas, pues la mayoría tienen títulos que son al portador, es decir, que quien las tiene realmente es el propietario, y son muy escasas las que tienen títulos nominales. También debemos recordar de este tipo de sociedad que su responsabilidad solamente está por lo que se aportó en las primeras acciones. Es decir, que no hay a quien buscar para que responda más allá, salvo de que hayan sido malas decisiones administrativas y en ese caso de pronto el administrador o incluso el la junta directiva tendrían que aportar ilimitadamente por su mal actuar. Otro tipo societario que se divide realmente en dos son las sociedades en comandita. En las sociedades en comandita, donde un socio gestor tiene la idea, eh, es el que crea la empresa, normalmente se considera como socio gestor o socio colectivo, tendrá responsabilidad ilimitada, pero los demás socios se asemejarán a una sociedad limitada, cuando es de carácter simple. Cuando es de carácter por acciones, todos los accionistas o los socios que aportan capital se relacionarán como o trabajarán como si fuera una sociedad anónima. Este tipo societario es como mixto en ese manejo y básicamente busca poder tener capital para unas ideas innovadoras o unas creaciones propias de alguien que se quieren pues como conservar en ese control. Y el último tipo societario, que no aparece como tal en el decreto 410 del 71, es la sociedad de acciones simplificada, las que conocemos comúnmente como las SAS. Una sociedad que permite la creación de una empresa con una sola persona y que facilita el tema de responsabilidad, dado que queda con una responsabilidad anónima, como la sociedad anónima, facilitando pues o cuidando mucho a los empresarios. Por eso está siendo tan demandada y todas las empresas han querido pasarse a ellas, porque como tal, pues al simplificar ese riesgo patrimonial, pues es una empresa que termina siendo más segura y que en términos constitutivos o de creación son más simples de cumplir. Este tipo societario es el único que se crea por documento privado, o sea, entre 2 o 3 personas generan el acta, generan digamos, el documento de estatutos y con sus firmas autenticadas es suficiente para acercarse a Cámara de Comercio y hacer el registro mercantil. Hasta allí creo que es la parte que ustedes ya han mostrado manejo y sobre la cual han desarrollado parte de sus actividades. Ahora, al nosotros leer un poco las obligaciones, pues aparecen ciertas características que el gobierno ha necesitado controlar y como tal pues surgen algunas normas adicionales y no solo en los aspectos de esas obligaciones sino en otros, de otros caracteres que vamos a ver a continuación. Dedicaremos entonces este espacio a mirar las normas aplicables a quienes ejercen actividades comerciales. Quizás puedan faltar incluso algunas por presentarse en esta diapositiva. Es importante resaltar que cada sector implicará como tal la verificación de unas normatividades, pero que en este resumen podríamos encontrar una gran mayoría que hay que tener pendientes cuando se tiene un establecimiento de comercio, o sea, como persona natural o una empresa
como una persona jurídica. En el lado izquierdo, que encontramos obligatorias, es importante resaltar que dentro de lo obligatorio está el hecho de llevar legislación contable. Entonces un pequeño negocio o un gran negocio tiene o debe de llevar legislación contable con el ánimo de cumplir con la normatividad y no incurrir en sanciones. Actualmente la legislación contable está regida por los términos NIF, que serían las normas internacionales de información financiera. Y para nuestro país sería el decreto 3022 del 2013. Espero que leyendo el blog sobre este tema puedan ampliar un poco. Sobre la información tributaria, que son otras normas, recordemos que las reformas tributarias en nuestro país se vienen sacando incluso a veces hasta 2 al año para poder hacer el ajuste de los gastos gubernamentales, que es con ello que realmente el gobierno pues sí existe. Entonces en ese sentido pues necesitarán de un especialista cuando estén gestionando una empresa que los acompañe en ese tema tributario. Sin embargo, pues ahorita ustedes reconocerán por todo lo que se escribe en las noticias que hay un impuesto del IVA, que hay un impoconsumo, que se declara y se paga renta, que hay unos cobros del 4 por mil y así pues para ciertas actividades existirán ciertos cobros que hace como tal la legislación. Entonces es importante que se haga estudio de esa normatividad. Obligatorias también serían todo el carácter laboral. El carácter laboral entendido desde el proceso de contratación y junto con él pues todas las obligaciones que se generan de un contrato, que serían básicamente el tema de horarios, de horas extras, de liquidación de unas vacaciones, de cesantías, de intereses a las cesantías y de pronto algunas primas legales y extralegales que tienen las empresas y que se hacen parte del contrato y como tal estará pues obligada la empresa a cumplirlo. La legislación de SST, que traduce salud y seguridad en el trabajo, es parte de la legislación laboral, pero tiene un componente bastante importante y es el relacionado a todo un sistema que garantice la seguridad de los trabajadores, buscando que ellos como tal pues tengan una calidad de vida adecuada dentro de las empresas. La normatividad actualmente está relacionada en el decreto 1072 del 2015. En uno de sus capítulos se contempla todo lo que debe de implementarse como parte del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y otra no menos importante y que en algunos casos se desconoce o no se percibe es la legislación ambiental. Todo establecimiento de comercio, toda empresa, realmente está haciendo uso de algunos recursos naturales. De la forma más básica pudiésemos decir el consumo de energía o el consumo de agua o el mismo hecho de ensuciar el agua y después desecharla a través de las tuberías, que parecen unas situaciones muy normales. Eso tiene cierto nivel de regulación y para muchas empresas pues nos cubren en algunos aspectos básicos como es el manejo de los residuos sólidos o las basuras que pues conocemos más a menudo y el tema de aguas, principalmente el tema de los vertimientos que arrojamos en nuestra agua a los afluentes o a los ríos. Esas obligatorias son, digamos, el punto de partida, no las únicas, sino como de las que más debemos trabajar. Y a eso se han venido sumando otras. Tenemos dentro de lo consultado la ley 594 del 2000, que hace referencia al manejo del archivo, que es una de las obligaciones del comerciante y que ya ha sido regulado para que sea aplicado dentro de las empresas. Entonces, como tal, se convierte también pues en una obligación para todas en general. Asimismo, pudiésemos mirar
desde la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que está encargada para el manejo de las bases de datos y seguridad de la información de los clientes. En ese sentido, muchas empresas no vienen cumpliendo la norma a pesar de que es obligatorio. Tendríamos también que pensar que a veces hacemos uso de otros temas como la música y que a veces tampoco las consideramos y que también tienen normatividad para obligatorio cumplimiento. En este sentido, pues esperaré que ustedes se enamoren del tema y sigan ampliando mucho más normatividades que como tal van a afectar en algún momento las decisiones de la empresa. Hay que señalar que según sector también empiezan a tener unas de obligatorio cumplimiento. Quiero resaltar de pronto estos sectores que ven allí en la diapositiva, porque quizás son los que más se ven en la zona de influencia donde vayamos o vamos a desarrollar nuestro proyecto formativo y de las cuales pues esperaré ustedes tengan que aprender un poco más y necesiten el acompañamiento de un especialista. El primero es el sector de alimentos y medicamentos. Para la producción o comercialización siempre van a necesitar entonces una autorización de INVIMA o de la Secretaría de Salud en el municipio, siempre y cuando pues ellos tengan esa potestad para hacerlo. El sector transporte, principalmente el público, los que llamamos de placa blanca, también está regulado. Tiene mucha normatividad que sale directamente del Ministerio de Tránsito y Transporte y como tal pues tiene que cumplir también con toda una situación de normas para poder funcionar. De otro lado, todas las que utilizan recursos naturales, que podríamos pensar en la zona en empresas forestales, en empresas como hacer ríos, en empresas de extracción minera, de producción de asbesto que también hay en la zona. Son empresas que tienen que tener una regulación de manejo ambiental, dado que ellos hacen unas transformaciones grandes a los sectores donde se acercan y como tal entonces necesitan tener unos planes de manejo ambiental bastante fuertes. Estos son entonces regulados por las CAR, que serían las corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas de otorgar pues estas licencias ambientales. En el municipio también se vienen viendo muchas edificaciones. La construcción de edificaciones también tiene unos entes que regulan y que tienen una normatividad que aplicar, y en nuestro municipio debe existir al menos una curaduría que da los avales o las licencias de construcción. Entonces hay unas normas para el sector de construcción que también deben de ser cumplidas. Y adicionalmente, pues creo que lo más extenso de nuestra zona serían los procesos agropecuarios. En cuanto a lo productivo y a la comercialización de insumos, el ICA participa como un veedor, buscando de que esa producción y esa comercialización pues no tengan ningún tipo de contaminante ni que vayan a afectar de alguna forma la salud de las personas. Sin duda hay muchas, ¿cierto? Y quizás faltarán muchas más porque no todas las puedo conocer. A pesar de que las estoy mencionando, no todas se dominan con un nivel de profundidad. Creo que parte de lo que tenemos que aprender como gestores de negocios es que no tenemos que saberlas todas, pero tendremos que tener la habilidad para aprenderlo rápido, leerlo rápido y buscar soluciones de aplicación rápido. Y esa es la invitación, de que ustedes en la medida que lean, conozcan, propongan cómo sería la mejor forma pues de implementarlo. Y acá en el lado derecho, como pueden observar, tenemos otras tantas que podemos llamar normas voluntarias, aunque las presiones del mercado, de los clientes, terminan haciéndolas también muy obligatorias. Y para algunos sectores es obligatoria, como lo es el sistema de gestión para el sector público. Ya hay normatividad que les exige a todas las empresas del sector público y mixto estar certificados en sistema de gestión ISO 9000 o GP1000 y otras pues normas que para el sector público son importantes. Pero quisiéramos resaltar en este momento que
De forma voluntaria las personas adoptan sistemas de gestión, que normalmente son esta ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 27001. También hay una ISO para laboratorios, creo que la 17035. Y así, cómo manejar este tipo de empresas con el ánimo de que garanticen esa calidad en el producto que ofrecen, o garanticen ese manejo ambiental, o garanticen la información, o garanticen la seguridad pues, de un laboratorio. Forma de manejo, forma de administrar. La palabra gestión habla de mantener un proceso organizado para administrar. Bien, otras normas voluntarias son los sellos de calidad. Los sellos de calidad es imprimirle al producto un timbre que le dé aval ante los usuarios, ante los clientes. No todos los productos pues tendrán sello de calidad, pero hay algunos que son reconocidos por ello y como tal pesan para hacer procesos de exportación, pesan para grandes negociaciones, dado de que ellos reflejan una durabilidad y que esa durabilidad está demostrada. Hay otros tipos de normas que lo que buscan es garantizar un buen proceso productivo, que serían las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas ganadera, donde se documenta de una forma muy organizada, muy similar al sistema de gestión, pero centrado principalmente a las prácticas que se hacen en planta. Entonces, en ese sentido, son normas que ayudan a la calidad misma de los resultados de la empresa. Hay otras de un poco más de impacto social, como puede ser esta de responsabilidad social empresarial, un sello que está otorgando FENALCO a las empresas que se destacan por retribuir a la sociedad por aquello que les permite alcanzar. Es decir, una empresa realmente para poder tener éxito, pues requiere de la sociedad que consume. En ese sentido, pues se mide el grado de responsabilidad que se tiene o el grado de retribución que se da a las sociedades de las empresas. Y eso pues, terminan sellándolo y haciéndole reconocimientos, no recuerdo bien las fechas, pero supongo que son anuales. Y hay otras empresas pues, que simplemente se acogen a sellos internacionales que les va a permitir con mayor facilidad hacer los procesos de exportación. Mientras que en Colombia tenemos una normatividad que a pesar de ser bastante, a veces puede resultar flexible. Entonces otros países con unas normas más exigentes y una empresa colombiana con interés de llevar el producto hasta allá, pues decide tomar y adoptar la norma e implementarla de cualquier tipo. Normas técnicas o normas de manufactura o normas de cumplimiento de políticas. En sí, el juego de normas puede ser entonces muy amplio. Lo importante en este momento es que ustedes logren reconocer dónde buscarla, cómo buscarla y aprender a reconocer que hay una legislación que está emitida por el gobierno, mientras que las reglamentaciones son situaciones quizás no dadas por el gobierno y que las podemos entonces tomar como parte voluntaria de nuestro proceso. Bien, como les digo, trataremos de abordar hoy el tema de sistemas de gestión ISO 9000. Entonces, con el ánimo de que demos un poco de forma a este tema de las normas, pasemos a verificar un poco las instituciones. De las normas que acabo de relacionar, creo que están la mayoría de instituciones allí. Le pediría a todos que por favor se reúnan en grupos o pueden ser en parejas y tomemos al menos uno o dos para que identifiquemos qué trámites como empresa o como comerciantes debemos hacer para ante estas empresas. Es decir, yo me acerco a la alcaldía municipal cuando estoy montando una empresa y que completemos entonces eso para que podamos como compartirlo en un momento. El objetivo es que todos generen pues como ese marco de ideas o hagan la consulta de internet y puedan comunicarlo a través del foro enmarcado funciones de las instituciones. Entonces,
Cada grupo de participantes pues ingresará a la plataforma Blackboard, buscará el foro y como tal pues indicará qué es lo que hace esta actividad. Cumplida esta actividad, continúen por favor con el siguiente video.